Cuando usted lo tenga, puede confirmarlo con un fuerte amén. 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 Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego agregó: una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro rey. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Creo que es algo breve lo que acabamos de leer. Y lo que yo traigo hoy para que podamos aprender es acerca del ministerio de la reconciliación. Es una enseñanza que va a edificar nuestras vidas. Y quiero comenzar enseñando acerca de lo que es etnia, lo que es nación y lo que es raza. En la porción de la palabra del Señor que acabamos de leer, el Señor habla acerca de nación. Y en el griego, viene de la palabra en el griego que es etnos. Y de ahí sacamos la palabra etnicidad. Y la etnia estamos divididos nosotros por etnia, por el lugar donde nosotros vivimos, por el lugar en donde nos ubicamos. Y así es nuestra etnia. Entonces, el Señor, cuando hizo la creación, cuando creó al hombre, vemos en Génesis que Él habla a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, yo no sé cuándo usted se ha encontrado con algún complejo por su apariencia física. Tal vez usted quería ser morenito y es claro, tal vez usted es claro y quería ser morenito, o es colocho y quería tener pelo liso. Pero muchas veces los complejos más grandes del hombre son su apariencia física, ¿verdad? Yo no sé si usted está de acuerdo de cómo se ve el día de hoy, ¿verdad? Pero el Señor, cuando nos creó, el plan de Él era hacernos a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotros nos parecemos a Él. El plan perfecto de Dios es que nos pareciésemos a Él. ¿Qué quiere decir eso? Su creatividad, lo que Él puede hacer, todo aquello que hay en Dios, Él nos lo depositó a nosotros, en el primer hombre, que es Adán, ¿verdad? Vemos cómo Él manda a Adán y le dice: bueno, Adán, ahora que ya te di vida, ahora tienes el privilegio o el trabajo de poder nombrar a cada criatura, a cada animal terrestre, a cada ave, a cada animal doméstico. Y Adán tenía esta creatividad de ponerle nombre. Imagínense todos los animales que existen. Yo no sé si usted ha visto a todos los animales que existen en el mundo. Yo pienso que tal vez hemos visto los más a los que están en el zoológico. Y pues vemos que hay muchos nombres, y quizás no llegamos a alcanzar a saber todos los nombres de todas las aves, de todos los peces, de todos los animales silvestres. Y Adán tenía esta creatividad de poder nombrar a cada uno de estos animales. ¿Y cómo podía él hacer esto? Porque la imagen de Dios estaba en él. O sea, él estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando vemos el propósito de Dios para la creación, vemos que el pecado siempre ha venido a destruir los propósitos de Dios. Y entonces vemos que cuando el primer hombre, Adán, peca, entonces hay un desfase de lo que el hombre venía a hacer a esta tierra. Entonces Dios decide enviar a un nuevo Adán, que es Jesucristo. Y nosotros ahora somos salvos a través de su Hijo Jesucristo. Y este nuevo Adán trae todo aquello que lo que nosotros hoy nos hace salvos. Por su sacrificio nosotros somos salvos. Por lo que Él hizo en esta tierra, nosotros somos salvos. Y quiero leerles, si usted gusta lo puede anotar o puede escucharlo. En Juan 4, capítulo 4, y su verso del 4 al 7 dice: en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Entonces les hablo acerca de
de etnia y de raza, porque hoy en día, gracias a Dios, ahora ya no tenemos muchas cosas que la sociedad tenía antes, como lo que es la esclavitud y también pues la discriminación racial, ¿verdad? Pero en el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús vino a restaurar a la humanidad. Y sabemos que los samaritanos, según los judíos, eran una raza sucia, porque ellos eran mestizos, estaban mezclados. Y entonces para los judíos, cualquier judío que se respetara en ese entonces no tenía que mantener una conversación con un samaritano, y mucho menos lo que Jesús hizo de pedirle de agua para beber, porque si esta samaritana le iba a dar de beber a Jesús, iba a ser de un trasto o de un vaso que ella ya había utilizado, o que ella lo utilizaba para su casa, era para su propio uso. Entonces lo que Jesús hizo al estar primero de verla, de conversar con ella, sentarse con ella, y ahora pedirle agua de beber, él estaba rompiendo todo aquello que la sociedad en ese entonces pensaba que era incorrecto. Él le pedía a esta samaritana que le diera de beber, porque Jesús venía a mostrarnos el camino correcto y el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo les decía al principio que quiero hablarles acerca de la reconciliación, porque lo primero es que el hombre, cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios, con un propósito eterno. Como ya lo vimos, Adán tenía una semilla. Sino que tenía creatividad, tenía creación, música, arte, poesía, tenía tantas cosas en él que era para toda la humanidad. Todo aquello bueno que Dios puso en el hombre era para que toda la humanidad creciera y tuviese esto a la medida que la creación fuera creciendo. Pero el pecado vino a estropear todo aquello que el Señor, los buenos planes del Señor para esta tierra. Y entonces vemos cómo nosotros, ahora que estamos acá, yo no sé si usted se identifica con alguna etnia, con alguna raza, si nos identificamos con alguna nacionalidad, pero ¿por qué les digo esto? Porque el mundo nos ha enseñado a nosotros a dividirnos, ¿verdad? A dividirnos y estar cada uno por su lado. Vemos cómo al principio Dios creó un solo hombre, que es Adán, y lo hizo a él a su imagen y a su semejanza. Y por medio de él iban a salir todas las naciones. No hizo tal vez un Adán de este color, otro Adán de este color y salieran diferentes naciones. No, el Señor tenía un propósito para toda la humanidad. Y nosotros, hay un dicho que dice que lo que nos da miedo, lo que no sabemos o lo que ignoramos, nos da miedo o quizás lo criticamos, porque la ignorancia en nuestra vida es un elemento muy violento en la sociedad humana, ¿verdad? Cuando usted mira a alguien haciendo algo, pero si usted no sabe por qué lo está haciendo, tal vez usted puede criticarlo, tal vez usted puede ofenderse, o tal vez usted puede pensar algo malo o algo muy bueno. Pero el ignorar las cosas es algo que viene y degrada mucho a nuestra sociedad. Y si lo aplicamos hoy en día a nuestra iglesia, ¿verdad? Porque cuando nosotros no conocemos, ignoramos por qué las personas hacen lo que hacen, entonces nosotros nos violentamos nuestro pensamiento, pensando cosas que no debiéramos. Y lo que no podemos entender nos da miedo, ¿verdad? Yo no sé qué experiencia tiene usted en su mente que le produce miedo, pero en el momento que nosotros, por ejemplo, en algún juego, en algún parque de diversiones, la mayoría pues tenemos algún miedo, pero cuando ya nos subimos decimos, ay, voy a ir otra vez, ¿verdad? Porque ya no nos da miedo, ya sabemos de qué se trata. Y tal vez usted tenía miedo al principio de venir aquí a la iglesia. Ay, los hermanos a ver qué harán, ¿verdad? No sé de qué manera pensarán o cómo actuarán. O tal vez tenía temor y ahora ya no. Ahora usted se congrega y no tiene temor de la palabra, de adorar a Dios. Tal vez la primera vez que usted levantó sus manos tenía miedo porque no sabía de qué se trataba. Y no es más que una expresión de rendición, de humildad al Señor o de adoración. Es algo que se produce por nuestra adoración al Señor. Pero todo aquello que nosotros pues quizás no podíamos entender, no sabíamos, en algún punto teníamos miedo porque ignoramos esto. Y entonces este mundo ha comenzado a ser degradado desde que el pecado vino. Y ahora nosotros estamos en este tiempo, aún hay divisiones, aún en la iglesia del Señor hay divisiones, porque no nos entendemos, porque no
no sabemos las intenciones, no conocemos el corazón del otro. Entonces no nos entendemos. Pero el Señor, como les digo, quiere que nosotros podamos reconciliarnos. Y cuando nosotros nos reconciliamos con Él, también nos reconciliamos con nuestros hermanos. Y Jesús, como les dije, sintió la necesidad de acercarse a esta samaritana. Y lo que Él estaba haciendo era algo que no era correcto ante los ojos de su etnia, de donde Él era. Y lo que Él hizo al acercarse a ella impactó tanto a esta mujer que ella tenía que predicar y hacer público lo que Él había hecho. Si ustedes han leído el capítulo 4 de Juan, vemos que Él le dice todo lo que está pasando en su vida y lo que ha pasado en su vida, y ella se queda admirada de tal manera que tiene que predicar, y es una de las primeras mujeres que es una evangelista, porque va y predica la palabra del Señor. Pero como la condición que ella tenía en ese momento, que ella era una raza que era despreciada, ella era una raza que no podían tener comunión con ellos. Los samaritanos eran poco para los judíos, no tenían un valor, porque su valor estaba puesto en su raza. Y entonces cuando Jesús viene, restaura a esta mujer, reconcilia a esta mujer, dándole el valor que Él le dio originalmente. Y entonces esta mujer se llena de valor y va y predica la palabra del Señor. En el corazón de Dios nació desde el principio que todos nosotros nos pareciésemos a Dios. Yo no sé si usted alguna vez se ha visto al espejo y ha dicho, ay, qué feo, qué bonito, o no sé cómo se ha descrito, ¿verdad? Pero el Señor nos hizo a su imagen y su semejanza. Esto quiere decir que todos nosotros tenemos un parecido a Dios. Y quiero leerles Génesis 10:20, dice: ellos fueron descendientes de Cam, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. Entonces, la definición de etnicidad es porque se divide por cultura, lenguaje, creencia religiosa, y es un lugar geográfico de origen. Yo no sé de dónde viene usted, pero es muy chistoso como nosotros aquí en Guatemala, yo no sé si usted tramitó su DPI aquí en Parramos, pero tal vez usted vive en San Luis o vive en Los Encinos, pero San Luis es de Zacatepeques y Los Encinos desde San Andrés. O sea, sacamos nuestro DPI aquí, pero no somos de aquí y nacimos en otro lado, y al final que de donde somos está un poco enredado, porque vivimos un poco en un lado, luego otro poco en otro lado, y la verdad tenemos de todo, ¿verdad? Porque donde nacimos tal vez obtuvimos algo, donde crecimos otra cosa, donde estudiamos y así, ¿verdad? Pero la verdad está un poquito ahí confuso, pero todos somos guatemaltecos, ¿verdad? Pero, ¿por qué les digo esto? Porque a veces nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamos que de donde venimos, esa es nuestra identidad. Pero realmente el Señor quiere decirnos hoy que venimos de Él. O sea, Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y cuando usted tiene eso en su mente y en su corazón, que usted fue creado a su imagen con un propósito eterno, con algo especial que el Señor puso en usted. Yo no sé cuál es la capacidad del don que Dios le ha dado, pero sin duda alguna Dios depositó algo especial en cada uno de nosotros para que lo pudiésemos aportar a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, a nuestro entorno. Pero muchas veces el pecado quiere hacernos pensar que como nuestros antepasados, como tal vez tenían vicios, tal vez tenían una manera de vivir que no agradaba a Dios, y nosotros creemos que eso viene a ser nuestro futuro y nuestro presente y afecta nuestra vida. Yo no sé si usted puede pensar de dónde vienen sus antepasados, pero según lo que yo sé, uno de mis bisabuelos murió en la cárcel, y no por bueno, ¿verdad? Sino por malo. Pero el hecho de que nosotros hoy podamos predicar el evangelio es porque el propósito del Señor ha sido restaurado y hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, tal vez usted en algún momento ha pensado y ha dicho, ay, pero si mi familia, si mi mamá, si mi papá, y ha visto ahí su propósito, ha visto ahí su manera de vivir. Pero en realidad el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza para un propósito eterno. Y el modelo de Dios
nos muestra que sí, Él hizo razas, Él hizo diferentes lenguajes y diferentes ubicaciones, pero todo lo que Dios hizo fue perfecto, de tal manera que cada una de las cosas que usted y yo tenemos puede hacer una aportación para el reino, para la sociedad, para el mundo. En Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces el Señor quería que el hombre pudiese tener su imagen y su semejanza. Dios expresa el Señor nos expresa su Trinidad al decir: hagamos al hombre, porque Él no estaba solo, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así también nosotros los seres humanos tenemos una tricomanía, que es espíritu, alma y cuerpo. El Señor nos creó así porque en todo lo que Él hace, Él tiene un propósito eterno. Y si me pudieran acompañar, vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces Dios creó al hombre con espíritu, alma y cuerpo. Entonces en lo espiritual nosotros podemos preservar el conocimiento y recibir la palabra del Señor y enseñarlo también. En lo intelectual nosotros podemos expandir y enseñar al mundo la palabra del Señor. Y en lo físico nosotros vamos a tener y proveernos de los medios necesarios para suplir las necesidades del cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos hizo para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos hizo seres espirituales, nos hizo seres intelectuales, y que físicamente tuviéramos las capacidades para cumplir su propósito. Yo me he encontrado con muchas personas que decimos: ay, es que yo eso no tengo la capacidad de hacerlo, o yo no lo logro entender, o eso no lo puedo hacer. Pero el pecado ha sido tanto que cuando el pecado viene en nuestra vida y nos hace pensar que no podemos, que no tenemos la capacidad, nos entorpece, nos entontece el pecado. Cuando nosotros estamos en nuestra mente, nuestros pensamientos sumidos en pecado y no hemos sido restaurados, hay incluso capacidades de nosotros que disminuyen. Pero cuando nosotros estamos cerca del Señor, el Señor nos capacita espiritualmente, físicamente e intelectualmente para que podamos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Porque si Él nos hizo tripartitos, es porque Él nos iba a capacitar en cada una de las áreas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para poder cumplir ese propósito. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades, diferentes personalidades. Y yo pienso que todos los que estamos aquí hoy, quizás alguno tiene una postura seria, tal vez alguien más tiene una postura algo chistosa, ¿va? O alguien más tiene una postura, no sé, tímida. Cada uno de nosotros somos diferentes. Si usted voltea a ver al hermano que está a la par, tal vez se está riendo, otro está muy serio, o tal vez no va a saber ni qué rostro poner, porque cada uno tenemos diferentes personalidades, y el Señor así nos hizo con un propósito. Y el Señor nos hace así, nos crea de esta manera para que todos pudiésemos aportar algo al cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos algo especial que aportar para el cuerpo de Cristo, como les decía, para nuestra familia, incluso para nuestra nación. Y el Señor nos
nos provee de esta contribución. Yo no sé si usted puede pensar en un don hoy, en alguna habilidad, en alguna capacidad que usted tiene, donde usted dice, yo sí soy muy bueno en esto, yo sí puedo hablar mucho, o yo sí puedo, yo tengo la capacidad de escuchar, o yo tengo la capacidad tengo arte, yo tengo música, de crear. Yo no sé qué capacidad tiene usted dentro de sí. Y la humanidad hoy en día ha sido creada para seguir un patrón. Muy pocos, cuando nosotros vemos todo lo que es arte, todo lo que es música, todo eso, cuando nosotros vamos a esta industria o estudiamos algo acerca de esto, cuando alguien nos dice, ¿qué estás estudiando? Yo estoy estudiando música. Eso no genera dinero, de eso nos vamos a morir de hambre. Muchos pensamos eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros pensamos que estas capacidades que Dios nos dio, no las desarrollamos. Yo no sé si usted en algún momento, cuando era pequeño, usted creó algo, inventó algo. Vemos los grandes pensadores, vemos quienes inventaron la energía eléctrica, vemos los inventos que hoy tenemos en nuestro hogar, vemos muchas cosas que hoy vemos en el bus, los carros, los aviones, todos aquellos medios de transporte. Alguien los inventó, alguien tuvo que pensar, alguien tuvo que invertir tiempo y crearlos, ¿verdad? Pero estas personas sí contribuyeron lo que Dios les dio, la capacidad que Dios puso en ellos. Ellos contribuyeron para que el mundo fuese mejor. Y yo no sé si usted está contribuyendo con aquello que Dios le dio a usted en su casa, en su familia. Hoy en día en nuestro hogar tal vez cada familia es diferente, ¿verdad? Pero en algunos hogares cada hijo tiene su quehacer o su oficio o su manera de contribuir. A veces vemos a los adolescentes que no quieren hacer lo que se les pide, no quieren contribuir, ¿verdad? Imagínense yo no sé cuál es su postura en su hogar, pero si no queremos contribuir con un quehacer doméstico, ¿cuánto más vamos a negarnos a contribuir con aquello que Dios nos dio para que nosotros trajésemos a nuestra familia, a nuestra casa y a nuestra iglesia? El Señor quiere reconciliarnos con Él y reconciliarnos entre nosotros como familia, como iglesia. Vemos que el Señor, cuando habla acerca de la iglesia, Él habla acerca de un cuerpo. Él dice que somos muchos miembros, pero todos los miembros formamos un cuerpo. O sea que yo no sé si usted es una mano, es un ojo, es un oído, pero todos formamos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros contribuimos para el engrandecimiento del reino del Señor. Entonces, si usted puede pensar hoy cuál es su contribución, qué es lo que usted ha dado, y tal vez usted en algún momento ha trabajado con algún hermano, alguna hermana, con algún su familiar, y tal vez su carácter o su manera de ser no nos ha caído muy bien y tal vez le menospreciamos, pero al hacer esto estamos menospreciando también lo que Dios le dio a esa persona que iba a bendecir nuestra vida, nuestra familia. Todos aquí somos diferentes. Todos podemos ser hermanos, nos podemos parecer con nuestros hermanos de sangre, pero nunca vamos a ser iguales, porque Dios así lo quiso. Dios hizo las etnias, las razas, para que cada uno tuviera algo diferente. ¿Qué aportar a su nación? ¿Qué aportar al mundo? ¿Qué aportar al cuerpo de Cristo? Dios no nos hizo diferentes para que nos peleáramos. Dios no nos hizo diferentes para que juzgáramos esas diferencias. Yo pienso que cuando en la escuela o en algún lugar, y yo pienso que aún en nuestros trabajos a veces juzgamos por apariencias físicas y decimos, es que él es muy orejón, o aquel, alguna apariencia física, y nosotros juzgamos muchas de esas áreas, pero Dios nos hizo diferentes para que eso contribuyera para algo en específico. Y el Señor quiere que todo lo que nosotros podemos hacer lo podamos rendir a Él. Y el Señor quiere que nosotros podamos influenciar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra iglesia, con las habilidades que Él ya nos ha dado. Que no utilicemos nuestras diferencias para discriminarnos, para alejarnos, para hacer excepciones, para hacer diferencias, sino que podamos aprovechar estas diferencias que tenemos para ser mejores. Y de verdad, cada uno de los que estamos en esta casa, usted puede ver los hermanos que sirven hoy como el equipo de trabajo que hay, y algunos son mujeres, otros dirigen, otros recogen la ofrenda, y cada uno tiene una función diferente, pero ninguno es menos, porque si algo de lo que ellos hacen
no se hace. Entonces hay alguna falla, si es tan pequeño, quizás es limpiar algo, es hacer algún mandado. Quizás eso pequeño hace que pues algo no salga bien, pero cuando cumplimos nuestra función, pues todo contribuye para bien. Y usted puede ver hoy que usted no tuvo que ir a limpiar su silla, venir a barrer donde se sentó, sino que hay alguien que cumplió una función, que ha rendido su don, que ha rendido su tiempo para el Señor. Y usted hoy ha venido y ha adorado al Señor, y hemos contribuido hoy formando el cuerpo de Cristo, adorando al Señor. Por eso es tan especial el poder congregarnos. Porque cuando usted y yo nos congregamos, le estamos diciendo al mundo, al pecado, no importa nuestras diferencias, no importa que el mundo haya tomado lo que Dios creó en un principio para bendición, lo ha tomado para destrucción. Sin embargo, hoy aquí vemos diferentes, somos de diferentes lugares, tenemos diferentes personalidades, pero nos unimos en un mismo sentir, que es adorar a Dios. Y eso es una bendición. Por eso el Señor le encanta la unidad. Cuando vemos la palabra del Señor, y lo hemos dicho mucho, que donde 2 o 3 nos reunimos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, porque el Señor quiere que nos unamos. Él nunca quiso que nos dividiésemos. El Señor, su pensamiento inicial para la humanidad era que sí que fuéramos diferentes, pero para que eso fuera de bendición para el otro. Porque imagínense, si nosotros quizás no tenemos buen gusto a la hora de combinar colores, y que no hubiera alguien que lo pudiera hacer, pues quizás todos no tendríamos la gama de colores que ahora hay, los diferentes atuendos que ahora existen, los diferentes estilos. Hay un estilo para cada uno. Podemos vernos hoy y cada uno viene vestido de una manera totalmente diferente. Todos somos diferentes. Pero el Señor todo lo hizo para que fuese de bendición. La intención de Dios, el propósito eterno de Dios siempre es algo que bendice a la humanidad. Y cuando el Señor Jesucristo regrese y juzgue a la humanidad, la palabra del Señor dice que Él va a juzgar las naciones, porque cada nación tiene algo que contribuye al mundo. Nosotros como guatemaltecos hay muchas cosas que se exportan de nuestro país a diferentes países, y es nuestra contribución. Hay cosas que la gente ha aprendido aquí de Guatemala. Quizás usted y yo hemos aprendido más de otras naciones. Quizás alguna práctica que usted tiene, algún artículo que usted tiene, alguna vestimenta que usted tiene, ha sido hecha en otro país, en otra nación, y esa ha sido su contribución para el mundo. Y si Dios va a juzgar las naciones, ¿y qué hizo con lo que le dio? Pero así también lo va a juzgar a usted y nos va a juzgar a mí. ¿De qué fue lo que hicimos con lo que Él nos dio? Nosotros no somos no somos solo como robots que hacemos solo por hacer, sino que el Señor nos dio a nosotros nos dio un libre albedrío. Nos dio la capacidad de decidir lo que queremos hacer. ¿Y por qué nos dio esto? Porque Él quería que nosotros, en su imagen y en su semejanza, en los dones que Él nos dio, nosotros pudiésemos servirle a Él con libertad, entregarle a Él con libertad todo lo que Él puso en nosotros. Y yo no sé si usted alguna vez ha pensado en la pregunta de quién soy, o qué valor tengo, o qué propósito tengo. Hoy en día es una problemática en el individuo, ¿verdad? Resolver quién es, porque ahora hay la opción de ser de diferentes sexos, no importando qué sexo haya nacido. Y dice, pero tengo que pensar de qué sexo me siento, ¿verdad? Y es algo que en el mundo es real hoy, es verdadero. Y puede pensar, ¿quién soy? ¿Será que soy mujer? ¿Será que soy hombre? Y todos estos pensamientos vienen a destruir el plan de Dios perfecto, porque el Señor en su palabra dice, hombre y mujer, Él nos creó. ¿Y qué valor tenemos? Hoy en día, pues, cada uno, cuando yo miro algunos anuncios en Instagram, en Facebook, en las redes, vemos y dice, mide tu valor, o mide tu capacidad intelectual, y hay diferentes tests, hay diferentes cosas que nos dicen a nosotros qué capacidad tenemos, qué valor tenemos, y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y yo no sé si usted en algún momento ha permitido que alguien defina quién es usted, o qué valor tiene, o qué propósito tiene. Pero si vemos a Jesús, Él nació de una
virgen, que es María. Y pues ella era una mujer judía. Y Jesús, cuando nació, Él no era un extranjero en su nación. Él no era algún inmigrante. Él no era alguien que venía de diferente nacionalidad. Él no era diferente a los de su nación. Pero vemos que la palabra del Señor dice que Él vino con su nacionalidad. Él era judío, pero los judíos a Él lo rechazaron. O sea, vemos cómo el pecado se va cada día más, el pensamiento humano va cada día más, que ahora nos rechazamos entre nuestra propia nacionalidad. Y esto es desde el tiempo de Jesús. Y Él vino a los judíos, Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Los que eran de Él, imagínense que naciera un hermano en nuestra familia y nosotros digamos, ay, a ese hermano no lo queremos porque, no sé, encontremos alguna diferencia o porque es muy, muy bueno en algo. Porque vemos también en la familia de José que con él sí pasó. Sus hermanos se llenaron de envidia. Fue tanta su envidia que intentaron matarlo por todo lo bueno que él tenía. Y yo no sé si alguna vez nos ha pasado eso, nos hemos llenado de envidia por alguien más, o se han llenado de envidia por nosotros, pero el pecado ha venido y quiere destruir, quiere traer una mentalidad de división, y eso se ha metido en la congregación, porque quizás hoy en día nosotros podemos decir, yo solo soy, no sé, yo solo soy oyente, yo creo que no estoy muy cerca de Dios. Pero el Señor, acá todos somos cuerpo de Cristo. Él nos llamó a ser todos iglesia. Y Jesús fue rechazado en su propia nacionalidad. Y hoy pensemos si nosotros estamos rechazando a nuestros propios hermanos. Quizás usted ha encontrado algo diferente en algún hermano, en alguna hermana. Pero cuando nosotros usamos la palabra hermano, hermana, eso nos da unidad. Eso significa que les vamos a tratar como si fueran nuestros hermanos en la carne. Nos vamos a preocupar, les vamos a bendecir, les vamos a orar, les vamos a recibir con amor, ese amor que Dios nos ha dado. Y Jesús, cuando vino a la tierra, fue rechazado. Pero dice que en Juan 1:13 dice que a los que sí le recibieron, a los que sí vinieron y lo aceptaron y le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hoy nosotros aquí en la congregación, al momento de reunirnos, quizás usted viene y yo venimos de una familia, como yo les digo, mi bisabuelo, él murió en la cárcel. O sea que yo, si veo el mundo, yo tendría que haber sido una delincuente o algo malo, porque así venía mi generación. Pero el Señor viene y nos restaura, porque entonces, como ahora recibimos a Jesús, ahora Él nos ha hecho ser hijos de Dios. Entonces tal vez usted era hijo de vicio, hija de vicio, de pecado, de adulterio, de fornicación, pero entonces Jesús nos cambia, nos transforma, y como usted y yo le recibimos, Él nos hizo con la potestad de ser hechos sus hijos. Entonces por eso usted y yo somos hermanos, ¿verdad? Somos hermanas, porque sí somos diferentes. Y tal vez en nuestra familia hubo pecado, hay pecado y es difícil, pero nosotros estamos hoy aquí no porque seamos perfectos, sino porque le estamos diciendo, Señor, necesitamos que nos transformes. Necesitamos hoy, hemos vuelto a pecar, Señor, necesitamos tu presencia, necesitamos que nos guíes, necesitamos que tu palabra nos hable, necesitamos que tu presencia nos ministre. Y somos hermanos. Y no todos somos iguales, pero el Señor quiere que haya esa reconciliación, esa unidad entre nosotros. Y muchas veces lo que el hombre cree acerca de su origen determina lo que él cree acerca de su propósito y su destino. Tal vez usted alguna vez ha pensado, si yo hubiera nacido rico, o si yo hubiera nacido en esa familia, o si yo hubiera tenido ese apellido. Pero si Dios permitió que usted naciera donde nació, es para que su gloria fuera vista. O sea, si Dios permitió que usted naciera en cierto hogar, en cierto lugar, es porque Él tiene un propósito eterno. Quizás usted ha pensado tanto de su posibilidad, de la posibilidad de su familia, de dónde es, y se ha menospreciado tanto que no ha visto que Dios tiene un propósito eterno, porque es para que la gloria de Él se vea en nuestra vida.
Y tal vez usted no tiene muchas oportunidades. Entonces cuando usted alcance sus sueños va a poder testificar que es Dios. Y aquel que quizás nació en otras oportunidades, con otras capacidades, con otras posibilidades, va a poder bendecir a otros que lo necesitan, o también va a utilizarlo para la gloria de Dios. Pero nosotros como seres humanos pensamos tan carnal y tan terrenalmente que no vemos el propósito eterno de Dios en nuestra vida, sino que medimos lo que podemos hacer por lo que el mundo dice, por lo que nuestro pasado dice, por lo que nuestra posibilidad dice. Sin embargo, Dios tiene un propósito eterno para usted y para mí. Dios tiene un plan perfecto donde su gloria será vista, donde su poder será manifiesto en nuestras vidas. Y vemos en los evangelios, en Mateo y en Lucas, que habla acerca de la genealogía de Jesús. Y en una de la genealogía de Jesús, en Mateo, vemos cómo al ver su genealogía, él viene del linaje del rey David, y es un linaje natural, es del rey David. Y en la genealogía, en Lucas 3, regresa hasta el principio, que es en Adán, que es hasta su herencia original y desde su destino, que es natural que el Señor le dio, que es una herencia espiritual y su autoridad espiritual aquí en la tierra también. Porque cuando vemos esta genealogía, vemos que Él viene desde el principio. Esto quiere decir que cuando Jesucristo viene, Él es el nuevo Adán. ¿Y por qué decimos que es el nuevo Adán? Porque así como Adán tenía todo lo bueno, todo aquello que el Señor quería para las naciones, para el mundo, pero el pecado vino y cambió esto. El pecado vino y echó a perder esto. Entonces ahora cuando Jesús viene, en Él todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso ahora Él es el nuevo Adán, porque en Él todas las cosas son hechas nuevas. Por eso nosotros necesitamos nacer de nuevo. Porque si vemos la historia de Adán y vemos a Caín y Abel, luego vemos a Noé, cada genealogía es diferente y cada antepasado viene y trae algo bueno o algo malo. Vemos toda la genealogía de Caín, que es una genealogía mala y trae algo que viene trayendo pecado. Vemos cómo está la torre de Babel, que vienen de la genealogía de Caín y quieren llegar al cielo, quieren alcanzar a Dios porque ellos se creen más que Dios. Y entonces Dios viene y tiene que confundir los idiomas para que ellos ya no se pudiesen entender. Vino y cambió esto porque el pecado vino sobre ellos y ellos querían llegar a Dios. Y entonces vemos cómo hay una nación como Sodoma, como Gomorra, que había mucho pecado, que el pecado era demasiado. Y vemos cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, vemos cómo Abraham dice: yo voy a buscar a algunos justos, y no encontró ninguno, ¿verdad? Estaba buscando y no encontró. Entonces, si vemos nosotros que venimos desde ahí, vemos que nuestra genealogía natural, nuestro pasado, quizás incluso aún nuestros padres, nosotros podemos ver que hay cosas que no quisiésemos heredar, pero por eso en Jesucristo nosotros somos hechos de nuevo. Nuestra naturaleza es cambiada de una naturaleza natural a una naturaleza espiritual, y nosotros ya no andamos por vista, sino que andamos sabiendo la palabra del Señor. Y nosotros hoy, usted y yo, creemos en lo natural, porque hoy adoramos a un Dios que no vemos, pero nuestro espíritu lo puede percibir, nuestro espíritu le puede sentir, porque usted y yo, nuestra mente ya ha sido cambiada, hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados y somos uno en el Señor. Entonces, el Señor tiene planes de bien para nosotros, pero el enemigo ha traído el temor a nuestra vida. Dios tiene un plan específico para usted y para mí, y Él nos ha tomado a nosotros como sus hijos, y en nuestra naturaleza nosotros tenemos dones, tenemos talentos que contribuyen, como les decía, para el engrandecimiento del reino de Dios. Pero el pecado ha venido, el temor ha venido y ha venido a degradarnos como personas, a alejarnos del propósito del Señor. Y en Adán el plan falló porque el pecado vino y destruyó este plan. Pero Jesucristo vino a restaurar nuestras vidas, a restaurar la humanidad con el Señor. Y usted puede leer desde Génesis y puede encontrar cómo el Señor cada vez tiene un plan para restaurar a la humanidad.
Vemos como cuando Noé va a construir el arca, porque el Señor ha visto demasiado pecado en la humanidad. Y entonces Él quiere destruir la humanidad porque quiere preservar aquello bueno. Y entonces Noé predica por 120 años, predica la palabra del Señor y les insiste y les dicen arrepiéntanse porque va a venir un diluvio y va a destruir la tierra. Y vemos y pues podemos leer la palabra del Señor que solo la familia de él fue preservada y cada una de las especies de los animales. Y luego vemos que Dios envía profetas para poder hablar a su pueblo. Luego Dios levanta jueces para hablar a su pueblo, porque la humanidad cada vez se aleja de él. Vemos como cuando Moisés libera al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cada vez que Moisés iba a la presencia del Señor, cuando Moisés regresa, los israelitas están haciendo averías, están pecando, están desobedeciendo, incluso se hicieron un becerro de oro para adorarlo, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios. Y entonces vemos cómo la humanidad no lograba ser restaurada con el Señor. Entonces, luego hay un tiempo de silencio donde el Señor ya no habla, donde el Señor ya no envía profetas, ya no levanta reyes que puedan predicar la palabra del Señor, ya no hay jueces. Pero entonces viene Jesucristo. Entonces viene Jesucristo, que viene a restaurarnos con el Señor por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de lo que Él hizo aquí en la tierra. Usted y yo somos restaurados y somos hechos nuevas criaturas. Somos hechos y nosotros, todo aquello que venía de nuestro pasado, de nuestro pecado, todo aquello que a nosotros nos marcaba o nos hacía diferentes, pero de mala manera, el Señor nos restaura, el Señor nos hace de nuevo. Por el Señor nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios, porque Jesucristo rompió el velo. Vemos que el tabernáculo tenía diferentes lugares para entrar a la presencia de Dios. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, y el lugar santísimo no se podía entrar. Pero Jesucristo rompió ese velo y hoy usted y yo estamos ante la presencia de Dios. Si usted lo cree, hoy aquí está la presencia de Dios y le podemos sentir, le podemos percibir. Ahora, por medio de Jesucristo tenemos libre acceso. No tenemos que hacer un ritual, no tenemos que cumplir con alguna no sé, con algo místico para entrar a la presencia de Dios, porque ahí donde estamos podemos saber que está su presencia. Donde nosotros andamos, dice que el Espíritu Santo ha hecho su morada en nosotros, y donde quiera que nosotros estamos está su Espíritu habita en nosotros. Entonces el Señor nos llama a la unidad, como cuerpo de Cristo. Todos aquí somos diferentes, como les decía, pero es importante que podamos tener unidad. Ha habido división. Yo no sé si a todos los hermanos que están aquí hoy, usted los conoce, tal vez los conoce de vista, tal vez solo medio lo ha visto, pero el Señor quiere que tengamos unidad. El Señor quiere que nos preocupemos de nuestros hermanos, que podamos estar presentes, que podamos nosotros buscar tener esta unidad que Él quiere, porque Él nos hizo a nosotros hermanos, nos adoptó como hijos de Él para que nosotros pudiésemos ser de bendición entre nosotros. Entonces, les decía que el enemigo quiere destruir nuestro propósito por medio del temor. En 2 de Timoteo 1:7, si me pudiera acompañar. Dice, pues Dios no nos ha dado, un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En otras versiones dice dominio propio. Entonces el Señor no nos dio temor, sino que Él nos dio poder, amor y dominio propio. Entonces nosotros podemos saber que tenemos un destino, un propósito en el Señor, y Él nos dio poder para poder vencer todo lo que el enemigo tiene en nuestra vida. Su amor viene y echa fuera el temor. La palabra del Señor dice que cuando nosotros nos llenamos del amor del Señor, el temor es disipado. Y Él nos dio el dominio propio para que nosotros pudiésemos voluntariamente rendirnos a Él, aunque muchas veces no lo hacemos, pero el Señor quiere que nosotros podamos rendirnos a Él. Quiero que me acompañen
en Génesis 11. Génesis 11 del 2 al 7. Y vamos a leer este relato de la Torre de Babel. Dice: al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaba ladrillo en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. Entonces, Dios a nosotros nos dio capacidades, nos dio poder. Y ellos estaban logrando hacer algo muy grande, que Dios decidió venir y confundir sus idiomas. Y ellos estaban logrando algo grande y todos unidos, porque hablaban el mismo idioma, porque estaban juntos, porque eran de la misma nacionalidad, ¿verdad? Y como congregación, nosotros tenemos muchas cosas que queremos lograr, pero yo no sé si usted puede ponerse a pensar y ver cuántas hemos logrado. Hemos logrado mucho, y hoy el lugar donde estamos es testimonio de eso, que nos hemos unido, pero hay mucho más que el Señor quiere que nosotros logremos hacer. Y Él nos dio poder para alcanzar sus propósitos eternos. Él nos dio, imagínense si ellos lograron mucho al estar unidos, que Dios tuvo que venir y confundirnos. Si nosotros nos unimos, el Señor puede lograr sus propósitos. Y la palabra del Señor, cuando de acuerdo a la oración, Él dice que si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra para atar algo, será atado en el cielo, y para desatar algo también será desatado en el cielo. Entonces muchas veces nosotros andamos solitarios, no pedimos ayuda en algunas situaciones difíciles que vivimos, que tenemos, pero el Señor nos llama a unidad, porque en la unidad hay poder. Entonces, yo no sé si en este momento usted está pasando alguna situación difícil, pero hoy, después de que se predica la palabra del Señor, hay un tiempo de ministración, porque hay hermanos que se preparan para ministrar su vida, y tal vez por la vergüenza nosotros no pasamos, no venimos a la presencia del Señor, o por nuestro orgullo, por nuestra timidez o por nuestra indiferencia. Pero el Señor quiere que nos podamos unir y que el poder de Él sea manifiesto. Y nosotros muchas veces, por nuestra desobediencia y por nuestra manera de pensar, por la desobediencia que hay en nuestro corazón, nos cuesta someternos a la autoridad y estar unidos con un solo propósito, porque nosotros queremos hacer pues nuestra propia voluntad. Pero el Señor ha levantado líderes, hay diferentes cosas que nosotros queremos hacer aquí en la congregación, que si nosotros nos unimos a predicar la palabra del Señor, si usted se une con su hermano de carne, con su mamá, con su papá y en su familia, pidiendo oración por algún hermano, por alguna hermana, para que el Señor le libere de alguna enfermedad, para que el Señor pueda restaurar su vida porque está en algún vicio, se puede hacer y el Señor lo va a hacer, porque en la unidad hay poder. Pero como nos hemos dividido tanto en que incluso en nuestros hogares quizás hay división, que el enemigo está feliz que no nos unamos, porque entonces no vemos la gloria de Dios, porque entonces solo nos estamos criticando, ¿verdad? Porque yo no sé si usted ha experimentado eso en su casa, pero muchas veces el tiempo que pasamos juntos quizás es para decirnos nuestras diferencias o para hablar sarcásticamente acerca de nuestras flaquezas. Pero quizás usted nunca ha experimentado en su hogar el poder unirse, orar, pedir la presencia de Dios, pedir por un propósito unánime. Y si usted ha logrado cosas materiales uniéndose, ¿cuánto más va a lograr cosas espirituales uniéndonos? O sea que eso se aplica a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra casa y a nuestro ministerio, a nuestra congregación, que nos podamos unir con un propósito y que el Señor va a manifestar su poder, porque el Señor a nosotros nos dio esa capacidad. Y vemos que en el día de Pentecostés vienen los hermanos, dice que estaban, cuando fue el día de Pentecostés,
en Hechos dice que los hermanos estaban unánimes y estaban juntos. Cuando vino la llenura del Espíritu Santo, dice que se les repartieron lenguas en diferentes idiomas y lenguas como de fuego. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y el Espíritu vino y también habló y pidió que se apartaran a siervos para la obra misionera. Entonces, cuando yo les decía que cuando nos reunimos 2 o 3 congregados, ahí sí que en su nombre, ahí está Él. Pero esos 3 tienen que estar con un mismo sentir, con un mismo propósito. Yo no sé qué hay en su mente en este momento. Yo no sé si usted está pensando alguna pena, alguna responsabilidad, o se está poniendo atención, o está pensando cómo aplicar la palabra. Pero tenemos diferentes pensamientos. Pero la intención cuando nos reunimos es que podamos venir a anhelar su presencia, a permitir que Él haga su voluntad. Y vemos cómo en el día del Pentecostés dice que los hermanos estaban unánimes, estaban juntos. Y nosotros nos juntamos los miércoles, los viernes, los domingos. Pero yo no sé qué ha pasado cuando nos juntamos, cuando nos unimos. ¿Será que la gloria del Señor sí ha venido? El Espíritu Santo ha descendido, ha hecho su obra, nos ha ministrado. Pero ese es el plan de Dios para el Señor. Vemos cómo el Señor dice que ahí donde nos congregamos, ahí envía el Señor bendición y vida eternas. En los Salmos dice que cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos. Y tal vez usted dice, yo no voy a la iglesia porque es algo desagradable. Pues el enemigo ha venido a traer división a nuestra mente, a nuestro corazón. No era la intención de Dios que nos sintiéramos divididos, que no nos sintiéramos alegres, pero el Señor quiere que nos sentamos gozosos, llenos de su presencia cuando nos reunimos, cuando nos juntamos. Y también la palabra del Señor dice que hay cuando se reúnen, que hay cuando usted se reúne con una hermana. Espero que no haya chismes, que hayan algunos pensamientos que no agradan a Dios, algunas palabras que no agradan a Dios, que tengamos en nuestra mente flaquezas. Tal vez la hermana dice, yo estoy enferma de eso. Usted le dice, de eso se murió un familiar, ¿verdad? En lugar de alentarle, en lugar de bendecirle, o tal vez está en alguna flaqueza y le dice algún pecado, que tiene alguna debilidad. La palabra del Señor dice que debemos orar por ellos y restaurarles. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Entonces vemos cómo en la historia del hombre, el hombre fue hecho a imagen del Señor, a semejanza de Él, nos dio dones, nos dio talentos, pero el pecado ha venido a degradar eso. Quizás usted se ha visto y usted dice, yo no puedo hacer nada en la iglesia porque no puedo ni cantar, no puedo ni servir, o no tengo tiempo. Yo no sé, usted ha visto solo lo que no puede hacer, pero ahí dentro de usted el Señor ha puesto algo en usted que es de bendición para esta congregación, para su casa, para su familia. Y la intención del Señor de hacernos diferentes es que todos aportemos para bendición de otros, que todo lo que nosotros hacemos sea de bendición, y que podamos saber que nuestro propósito en Él no es de dónde venimos, no es de dónde somos, no es de dónde nacimos o dónde crecimos o con quién crecimos, sino que es el propósito eterno de Dios. Y por eso Él envió a Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Nosotros éramos hijos de ira, hijos de contienda. Si vemos todas las obras de la carne, nosotros en nuestra carne no tenemos nada bueno, solo hay adulterio, fornicación, brujería, saltería, borrachería. Eso es la obra de la carne. Pero nosotros ahora hemos sido hechos de nuevo y el Señor nos llama a ser sus hijos. Él dice ahora, cuando ustedes se junten, cuando ustedes se reúnan, ¿qué va a haber ahí? Que haya la presencia de Dios, que esté el Espíritu Santo, que pueda ser tanta la unidad, que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, que Él nos pueda guiar. Porque cuando fue el día del Pentecostés, ellos recibieron dirección, recibieron guianza de lo que tenían que hacer. Y que nosotros nos podamos unir, iglesia. Únase usted con su esposo, con su esposa. Únase usted con sus hijos, con su familia, con los que habitan en su casa, para proclamar el reino del Señor, para permitir que Él haga su obra. Unámonos congregación, como congregación, cuando vengamos hoy, cuando nos juntemos el miércoles. La palabra del Señor dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Que cuando usted venga pueda venir con ese agradecimiento, que le podamos permitir al Señor, a pesar de
lo que somos, que quizás nosotros no merecemos, no somos dignos, pero la adoración al Señor va más allá, porque a Él le adoramos porque Él lo merece, porque Él es digno, no por nosotros, sino porque Él lo merece. Entonces cuando nosotros vengamos y nos reunamos de esa manera, el Señor se va a manifestar, va a manifestar su poder, va a manifestar su gloria, va a hacer que usted pueda ser habilitado en las capacidades que Él ya le dio. El Espíritu Santo le va a llenar de tal manera que usted va a poder ser instruido, incluso en su trabajo, en su familia. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, las cosas son fructíferas. Vemos cómo un Daniel tenía la capacidad de ser un buen administrador, y eso fue visto, y él fue puesto, él fue uno de los principales en Babilonia. Vemos como José también, él tenía la capacidad de ser un buen líder, y él fue íntegro, y por su integridad y por lo que Dios había puesto, él llegó a un puesto alto. Y yo no sé si usted ha añorado algo grande en su negocio, en su trabajo, pero eso también lo trae Dios, y el Señor nos puede ayudar en cada una de las áreas de nuestra vida, pero debemos alinearnos a su propósito, debemos alinearnos a lo que Él quiere para nuestra vida. Dice que el nombramiento, los puestos vienen de Dios. O sea, que el que usted sea ascendido, el que usted tenga un nombramiento, eso viene de Dios, porque Él ve su corazón, porque Él tiene un plan perfecto. Nosotros obedecemos nuestras autoridades porque Él las ha puesto, pero al sí Él nos pone en los lugares que nosotros vamos a estar, pero para que sean de bendición, que usted pueda aprovechar ahí donde está para poder predicar la palabra del Señor, que podamos usar todos los medios que tenemos, físico, espiritual y intelectual, para predicar la palabra del Señor. Entonces, esta es la enseñanza que quería compartir con ustedes el día de hoy, que podamos ser reconciliados con el Señor. Sí tenemos una humanidad pecaminosa, y sí quizás hoy quizás en el día pensamos muchas cosas que nos alejan de Dios, que nos alejan del cuerpo de Cristo, pero por eso está Jesucristo. Por eso hay un libre acceso a la presencia de Dios, para que seamos restaurados, para que podamos limpiar nuestra mente, nuestro corazón. El Señor es un Dios de oportunidades, que cada día Él permite que nosotros nos podamos acercar a Él. Pongámonos de pie y expongamos hoy nuestro corazón. Si usted tiene una necesidad, necesita que podamos orar por usted, puede acercarse hoy y que podamos ser ministrados por el Señor, y permitir que los dones que el Señor ha puesto en otros, de poder imponer manos, pueda recibir usted esa sanidad, esa libertad en su alma, en su corazón. Sea libre hoy del temor, de todo aquello que hay en su mente y en su corazón que ha venido a oprimirlo. Oremos. Señor, te damos gracias por la enseñanza que hoy hemos